de las brisas. Y recuerdo que un día cuando vinimos a contarle a él que nos íbamos a casar, entonces en el culto dijo, ya no está disponible. Dijo, la hermana Mariluz ya no está disponible. Ya dijo que se va a casar, así que ayudémosles a orar para que el Señor sea bendiciéndoles. Y bueno, hermano, eso hace ya casi 23 años atrás. Y Dios nos ha ayudado, amén. Entonces, les agradezco, hermano Johnson, y a la iglesia, el que me permitan estar acá. Veo muchos rostros, me siento en familia, porque por algún tiempo nos congregamos con muchos de los que hay acá, otros vecinos nuestros, otros que hemos ido distinguiendo con el paso del tiempo. Así que, hermano, agradecido con Dios por esta oportunidad. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy me han dado un tema que es muerte espiritual y muerte física. Vamos a tratar, hermano, de ver de qué se trata esto. Y ojalá los amigos, hermano, le quiero invitar a que usted ponga su celular en silencio, lo apague. Yo veo que son muy juiciosos porque hasta los celulares los traen al altar, vea. Una iglesia muy consagrada, ¿cierto? Eso traen los celulares al altar. Sí. Entonces, ponga su celular en silencio, hermano, o apáguelo. Y por favor no le vaya a entretener al de enseguida, pues lo que vamos a predicar es la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 al verso 18. Yo le voy a leer y usted me va a seguir allí la lectura mentalmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Le voy a repetir esa frase: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vamos a repetir porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estén cómodos los que pusieron en pie. Bueno, la muerte es algo que causa diferentes emociones y diferentes reacciones, ¿cierto que sí? A algunos les asusta. ¿A cuántos les asusta hablar de la muerte? A veces uno se pone a hablar con él, no hablemos de eso. Cambiemos de tema mejor. A otros los inquieta, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, ¿yo qué era? ¿Y eso qué será? A otros, de manera errada, les parece una salida a diferentes problemas. Muchos la tienen por eso, una salida a los problemas. A otros les hace buscar métodos para tratar de evitarla. Y entonces empiezan a investigar cómo retrasar la vejez. Y eso no es otra cosa sino poquitas ganas de morirse. Porque los hace buscar métodos, ¿cierto? La realidad, hermanos, es que la muerte ha sido tema de discusión y ha sido compleja de entender para muchos, para otros muy difícil de aceptar, muy difícil de aceptar. Pero es una realidad, hermano, que a todos nos toca y que a todos nos ha visitado de una u otra manera, ¿cierto que sí? A todos nos ha visitado a través de un familiar, a través de un amigo, a través de un vecino. Pero la palabra de Dios pues nos habla, hermano,
y nos da luz acerca de esto que es tan complejo, de la muerte, de qué es, de qué abarca y de qué manera nos afecta o nos beneficia. ¿Cierto que sí? En algún momento un creyente me decía, hermano, pero ¿por qué tuvo que morir? Mi esposa tenía cáncer, pero ¿por qué tuvo que morir? Y yo le dije, hermano, hasta en eso se ve el amor de Dios. En que uno necesita, hermano, en ocasiones morirse y el Señor da esa respuesta. Amén. Entonces, hermano, la muerte, o más bien nosotros hemos culpado, o muchas personas han culpado a Dios de la muerte. Culpan al Señor cuando alguien querido se les muere. Pero vamos a mirar, hermano, que los causantes de este flagelo somos nosotros mismos. Los causantes de la muerte somos los seres humanos. No fue el Señor, no fue el Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, dice pecaron, pero nosotros podemos decir pecamos. Por cuanto todos pecamos. Amén. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, estos textos bíblicos nos enseñan a entender la universalidad de la muerte. La universalidad de la muerte. Porque la muerte, hermano, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Será lo único que parece al Señor. El Señor tampoco hace acepción de personas. Entonces la muerte le toca a los ricos y a los pobres, a los bonitos y a los feitos. O sea, que no vaya a pensar que usted por bonitos iba a salvar. No, a los bonitos y a los feitos, a los grandes y a los pequeños, a los gordos y a los flacos. A todo eso es la universalidad de la muerte. ¿Sí? Entonces no puede decir a alguien, ay, usted es tan gordo, le va a dar un infarto. Los flacos también se infartan. Es una realidad, ¿cierto que sí? Ay, usted es tan viejito, ya cae y se muere. Ya tiene un pie aquí y otro allá. Hay gente que le dicen eso. Y el jovencito se murió primero que el viejito. Hay viejitos que han enterrado gente, hermano. Hace rato están esperando y dicen, no, en cualquier momento. Y ese viejito va a funerales y vaya a funerales. Y entierran poco. Y eso habla de la universalidad, pues, de la muerte. Es decir, que la muerte, nosotros debemos, hermano, aprender a entender que es una realidad que nos va a visitar en cualquier momento. ¿Alguien está preparado por si le tocara morirse hoy? Usted dice como la que salió por ahí en el video, pero no todavía. No todavía, Señor. Hermano, hoy puede ser que alguno de nosotros parta a la eternidad. ¿Cierto que sí? Ahora pregúntese, ¿lo asusta o lo emociona? O ni lo uno ni lo otro. Hermano, todos estamos destinados a eso. Está establecido que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, hermano, que esto es una realidad, pero vamos a hacer diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. Hablemos de la muerte física como la primera muerte, ¿sí? Esta es la separación del alma y del cuerpo. Es cuando el alma sale del cuerpo. La Biblia dice, el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, que es la separación de lo que le da vida a este cuerpo. Y después de eso, entonces el cuerpo está destinado para una sola cosa, para descomponerse y volverse alimento de gusano, volvernos abono. Para eso estamos. ¿Cierto que sí? Para eso estamos.
Eso es un destino. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Es decir que la primera muerte, la muerte física, entonces es la comprensión visible de lo que es la muerte. Entonces usted dice: pero hermano, ayer tomé café con él y hoy nos está invitando a tomar café a todos. Sí, pues sí, así es. Así es. Hermano, vea, yo me despedí de él. Yo lo miro en el ataúd y me parece mentira, hermano. Es que todavía se ve rosadito. Sí, pero está muerto. Ya está muerto. Entonces, eso nos enseña a comprender, primero, que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Es verdad, ¿sí? El alma se separa pues del cuerpo y entonces el cuerpo comienza a descomponerse. En algún momento por ahí se murió una mujer y había prometido que al tercer día iba a resucitar. Le prometió a todos sus seguidores que al tercer día iba a resucitar, y ellos esperando por ahí de una doctrina de esas de error, y a lo último ni resucitaba, empezó a inflarse, empezó a hinchar, y tuvieron que entrar las autoridades y sacarla y enterrarla, mijo, porque es que uno se muere y por santo que haya sido uno descompone. Por bonito que haya sido se pone feo, ¿sí? Y por rico que oliera, por loción que se echara, eso hay que enterrarlo, hermano, porque eso devuelve un desorden. Esa es la primera muerte, es la muerte física. Cuando se muere en lo físico, cuando este cuerpo muere, ya a ese cuerpo ya cumplió el ciclo. Y entonces algunos piensan y han opinado y cometen el error de pensar que allí todo termina. Dices que uno se muere y ya. ¿Cierto que sí? ¿Usted ha escuchado a alguien hablar de esa manera? Ya uno se muere y ya. El fin de todo es la muerte. Y opinan como si supieran mucho. Es más, a veces ellos dicen: bueno, ¿y quién ha muerto y ha vuelto allá para contar? ¿Cierto? También lo hemos escuchado. Bueno, Jesucristo murió, volvió y nos ha contado lo que hay después. ¿Cierto que sí? Por eso nosotros hablamos de lo que el Señor Jesucristo nos ha revelado y nos ha contado en su palabra, y nosotros lo creemos. Amén. Y entonces alguien puede decir: pues yo no creo eso. Pues problema suyo. Hace muchos años yo tenía un amigo que era satánico y yo pentecostal. Y entonces me dijo: ¿eso qué cuento? Uno se muere y ya. Y entonces, ¿para qué satánico? Digo: es que cuando el ser humano se muere todo termina. Y entonces yo le hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que es así como usted dice. Y yo fui pentecostal y llegué al término de mi vida y morí y no hay eternidad. ¿De qué me perdí yo? Viví bueno, viví bien, tuve mi familia, adoré al Señor, no me perdí de nada. Pero vamos a ir más allá. Supongamos que es verdad lo que la Biblia dice, que yo creo que es verdad. Y me muero. Y resulta que sí es verdad todo esto, que hay un cielo y que hay un infierno, y que al haber un cielo yo termino en el cielo. ¿Qué perdí? Y dijo: pues no perdió nada, usted gana todo. Hagamos el ejercicio con usted. Si no pasa nada, pues usted no perdió nada. Pero si es verdad lo que el Señor dice, dijo: no, pues perdí todo, me embalé. Y le dije: pues embalado está, crean en el Señor. Porque de verdad, hermano, que después de que el ser humano muere, entonces le espera otra situación. Apocalipsis 21:8 entonces nos dice que esto sigue, que esto continúa. La Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, que la palabra de Dios nos indica que cuando el cuerpo muere, entonces de ahí para allá comienza un camino, llamémoslo así, eterno.
del que debemos estar apercibidos hoy día, para poder medir la consecuencia de lo que hacemos. La muerte física, pues, es el fin de este cuerpo que habitamos, con el cual nos movemos, con el cual decidimos, con el cual comemos y con el cual pecamos o buscamos a Dios. La muerte física es eso, es el final. ¿Sí? Alguien, por malo que haya sido, cuando muere ya no puede hacer nada. Ya, ahí terminó. La muerte física sella el destino del cual ya no podremos escapar. Es decir, que cuando alguien se muere, la Biblia menciona y dice que hay esperanza mientras se está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cierto que sí? Entonces la muerte física sella un destino del cual ya no podemos escapar, porque fue lo que decidimos, y ahí se selló lo que decidimos mientras estuvimos vivos en esta tierra. Ahora, para entender un poco mejor, entonces, la muerte física y la muerte espiritual son bien diferentes, y hay que hacer dos claridades. Se puede estar muerto físicamente y vivo espiritualmente. Se puede estar muerto físicamente y vivo espiritualmente. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses entonces dice así, el 4:10 dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que quien muere en el Señor y muere creyendo al Evangelio y obedeciendo al Evangelio, está muerto físicamente, pero está vivo espiritualmente, aguardando la redención, aguardando la promesa de redención que el Señor hizo a quienes le fueren fieles. Amén. Hay una condición para poder aplicar a ese grupo. Hay una condición. Y es que el Señor Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que si hay algo más allá. O sea que si hay una continuidad. ¿Verdad que sí? Es decir, que para esto primero, para este grupo del que le estoy hablando, la muerte física es solamente un efecto para encontrarse con la promesa que aguarda esta iglesia, la vida eterna. Amén. Muerto físicamente. Por eso usted ve la diferencia entre el velorio, llamémoslo así, de un hermano en Cristo y de alguien que no. Y hasta en eso se ve la diferencia. Entonces usted dice: ¿y por qué cantan? Claro, es que eso no es el fin. ¿Y por qué están tan contentos? ¿Y por qué haya tanto consuelo la viuda o el viudo o la mamá? Claro, haya consuelo porque hemos entendido que a ese creyente, a ese buen hermano, solo lo logró tocar la muerte física, no la muerte espiritual. No la muerte espiritual. Ahora viene el contraste. Se puede estar vivo físicamente y muerto espiritualmente. En otras palabras, hablemos en términos de películas. Uno puede ser un muerto viviente. Hablemoslo así para que me entienda. ¿Sí? Efesios capítulo 2 verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando el Señor nos alcanzó, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando el ser humano está desconectado de Dios, cuando el ser humano está contrario a la voluntad de Dios, cuando el ser humano no es capaz y no quiere obedecer a Dios, cuando el ser humano no cree a Dios y cuando el ser humano tiene solo una esperanza: morir sin el Señor. Ay, hermanos, esa palabra era para los amigos. No, hermano, hay bautizados que pueden estar muertos espiritualmente. Pero esta palabra es para todos nosotros. Un ánimo para seguir adelante o un ánimo también para rectificar nuestra vida. Amén. Usted dirá, hermanos, que eso suena muy duro. Pues es la realidad. Uno puede estar bautizado, uno puede estar sirviendo, uno puede estar ocupando un cargo en la iglesia. Uno puede tener un hogar bonito, una esposa bonita y estar muerto espiritualmente. Pero hermano, mire, se ríe, canta, salta, hermano. Lo viera en la iglesia como pasa de contento. Sí, está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, hermano. Y yo prefiero ser del primer grupo. Prefiero haber muerto físicamente y estar vivo espiritualmente, que estar de pronto en este mundo caminando, comiendo, gozando y con una vida espiritual muerta. Bendito el nombre del Señor. La gravedad, hermano, lo que diferencia es que la muerte física no tiene incidencia. Si yo estoy bien, no tiene incidencia en la muerte segunda. Pero la muerte espiritual, quien está muerto espiritualmente, tiene incidencia ese tipo de muerte en lo eterno también. Por eso es tan delicado, hermano. Por eso, amigos y hermanos, por eso en esta iglesia se predica la verdad. Por eso aquí no le soba el saco a nadie. Por eso aquí a nadie se le dice: venga, que el Señor entiende. No, aquí hay que predicarle la verdad a las personas para que entiendan que tenemos que estar vivos espiritualmente, para que las personas se aperciban de la realidad. Eso vino el Señor. A eso vino el Señor. Amén. Vino para que entendiéramos que esto no es un juego. Las personas se dan el gusto de decir: hoy no quiero ir al culto. Y uno los invita: vamos al culto. No quiero ir. Se dan ese gusto, pero no saben que se están perdiendo la oportunidad de ser vivificados por el Señor, de ser salvados por el Señor, de ser llamados de muerte a vida. Amén. Es decir, pues, que estar espiritualmente muerto es estar alejado del Señor, porque en eso radica la muerte espiritual. Es pues una vida de pecado, alejados de Dios y separados de la salvación que Dios ofrece. Esa es la realidad, hermano. Pero yo rezo mucho y hay gente que tiene camándulas grandes en la casa y todo el día dicen los 1000 Jesuses, todos hay cuentos. Perdóneme que se lo diga así, pero no quiere decir que usted está vivo espiritualmente. Es más, hay gente que con su boca alaban a Dios y con esa misma boca dicen sandeces. Está muerto espiritualmente. Si alguien está muerto espiritualmente, es decir, tiene una vida de pecado y muere en esa condición de pecado, sin creer al evangelio y sin tener una vida obediente según la palabra de Dios, tendrá que sufrir la consecuencia de esa muerte espiritual, que es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Eso, hermano, hay gente que le tiene tanto miedo a morirse. Aquí, tanto miedo a morirse. Y uno se muere y ya no vuelve a sentir nada. O sea, ¿cuál es el miedo? Téngale miedo a la muerte segunda, porque así se sigue sintiendo, según lo que la Biblia enseña. La Biblia lo llama la muerte segunda. Esta es una eternidad de tormento y de separación eterna de Dios. A mí una vez me dijo un hermano: pastor, donde yo me llegue a quedar cuando el Señor venga por la iglesia,
Yo me hago mochar la cabeza del anticristo, hermano, pero yo no niego al Señor. Y le dije, no eres capaz de vivir aquí para Él, va a ser capaz de hacerse mochar la cabeza. No es capaz de serle fiel al Señor acá, cuando el Señor ya haya levantado su iglesia y ya no haya el Espíritu Santo acá direccionando y no haya quien lo vea, hermano. Usted va a ser de los primeros que le besa los pies al anticristo y que a ese sí le va a servir. Dios, no me diga eso, pastor, y entonces ponga de serio que esto no es un juego. Ponga de serio que esto no es un juego. Hermano, póngase serio con su vida espiritual. Que la eternidad no es un juego. La Biblia lo ilustra, hermano, en aquel relato del rico y Lázaro. San Lucas capítulo 16, verso 22 al 25. Entonces dice así la palabra del Señor: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Es decir, era un hombre rico que tenía una vida espiritual muerta, arruinada, separado de Dios. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Mire, hermano, yo sé que usted ha sentido la presencia de Dios, por eso está aquí. Yo sé que usted sabe que Dios está en esta iglesia y por eso está aquí. Yo sé que usted lo sabe. Así que lo que yo le quiero decir en esta hora, hermano, es: enamórese de Dios. Usted se imagina una eternidad sabiendo que el Señor estaba aquí en la iglesia y que el Señor estaba salvando y que Dios estaba ayudando y que Dios estaba transformando vidas y perdonando pecados, y usted parar en el infierno, yo parar en el infierno por necios. Eso es un riesgo que no podemos correr, porque será un lugar de tormento. Hermano, la primera muerte tiene solución. Tiene solución en el Señor. Amén. Es un paso solamente, pero la segunda muerte, cuando la persona muere espiritualmente y de esa manera parte de aquí a la eternidad, esa ya no tiene solución. Cuando la segunda muerte alcance a las personas que rechazan la gracia de Dios y que rechazan su perdón, ya no tienen oportunidad, ya no tienen escapatoria. Por eso la iglesia hace campañas, por eso la iglesia predica, por eso la iglesia testifica de Cristo, porque queremos evitarle la muerte espiritual a las personas. Aleluya. Hermano, puede ser que alguien tenga una vida espiritual que sienta que se está desvaneciendo, que está muriendo. Hermano, hay oportunidad hoy, gracias al Señor por su gracia y su misericordia, de rectificar los pasos y de hacer bien las cosas. Oiga, cómo es de bueno el Señor, hermano. Cómo es de bueno Dios. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la invitación que hay hoy. En otras palabras, el que quiere morir espiritualmente lo hace porque quiere. Porque ayuda de Dios hay. Perdón de Dios hay. Un día se me acercó alguien, hermano, y yo voy a aprovechar para decirles, porque de pronto no me vuelven a invitar. Y entonces se me acercó alguien y me dijo: hermano, yo le quiero preguntar, pero respóndame con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Entonces le dije: pues pregúnteme, pero si le respondo con toda sinceridad no se va a enojar. Digo: hermano, ¿será que mi hijo se salvó?
Hermano, y qué duro no ver a alguien que está preguntando eso, ¿cierto que sí? Y yo le dije, ¿en serio usted quiere que le responda? Y dijo, sí, yo quiero que me responda, pero con sinceridad. Yo le dije, ¿su hijo era bautizado? Y dijo, nunca se quiso bautizar. Nunca. Y le dije, ahí tiene la respuesta, hermana. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dijo, hermanos, que él iba por ahí de vez en cuando a la iglesia. Y le dije, bueno, hermana, ¿y en qué condición murió? Y dijo, no, hermano, estaba haciéndolo mal. Y le dije, hermana, no me pregunte más, que no la quiero herir, pero usted sabe la respuesta. Si él estaba muerto espiritualmente, si él no tenía vida en el Señor, él no puede heredar el reino de los cielos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que echan con varones, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los homicidas heredarán el reino de Dios. Es decir, toda persona que esté muerto espiritualmente, esa persona, si no se arrepiente y no aprende a vivir para el Señor, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y eso nos llama a nosotros, hermanos, a que con toda madurez tengamos que llegar a los pies del Señor y decirle al Señor que nos dé vida. Amén. Nosotros pues tenemos la oportunidad. Mira lo que dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, esto es algo muy serio. Si ahora que termine el culto a alguien que dejó el celular acá se le pierde, usted no sabe la revolución que arman. Pastor, se me perdió el celular, mire las cámaras, alguien lo cogió. Hermano, por algo temporal. De lo que les estamos hablando, hermanos y amigos, es de algo eterno, algo muy serio. En lo que debemos decidir acertadamente, porque tenemos la oportunidad de encontrar el antídoto para esa segunda muerte y para esa muerte espiritual. Tenemos el antídoto. El antídoto se llama Jesucristo. Se recibe a través del Evangelio y se busca a través de obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A los amigos que nos visitan, usted tiene una responsabilidad con su alma. Usted tiene una responsabilidad espiritual con su alma. De pronto usted diga después, porque yo vivo muy bueno. Vea, todo lo que usted vive en el mundo un día no lo podrá vivir, pero la palabra de Dios dice de nosotros: los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hay una promesa de eternidad, de vida, de gozo eterno para quienes aceptan